Vamos a abordar un tema, lo comentábamos al inicio, y tiene que ver justamente cuando utilizo video, utilizo mi celular para grabar una agresión, cámara en general, y uno se pregunta, bueno, ¿son válidas estas pruebas, sí o no en un... Entonces, Gerardo, no en un proceso judicial? Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, sí, en efecto, esto es un tema que se las trae, ¿verdad? El tema de las comunicaciones y si pueden o no ser utilizadas en un proceso depende del ámbito de intimidad en el que estemos, ¿verdad? Es decir, la intimidad es un derecho con protección constitucional y como tal tendríamos que ver en qué contexto es que se está grabando la comunicación. Por ejemplo, la ley de registro y secuestro define que los mensajes de texto, los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera, este tipo de cosas son documentos privados y como tal, para poder accesar a ellos, tengo que yo ser una de las partes en la conversación. Entonces, inclusive existen delitos, por ejemplo, un delito de violación de correspondencia entendido en el sentido incluye electrónicos, WhatsApp, que incluye WhatsApp, que castigan con penas de cárcel a la persona que desvía, que accesa, que suprime, que se apodera o que desvía comunicaciones sin autorización de la dirección a la que iban dirigidas. Entonces, este es el típico ejemplo de la persona a la que no iba destinado un correo electrónico, tiene acceso a él porque se lo pasan o porque lo adquiere de una computadora ilegalmente y se lo reenvía o lo reenvía en masa a otros correos electrónicos. Ahí se estaría cometiendo un delito de violación a la correspondencia. Y no sería la prueba válida entonces en un proceso judicial. Y eso no sería válido. Un ejemplo muy común que se da y que pasa mucho a veces en ciertos contextos es cuando una pareja, por ejemplo... le quería preguntar. Exacto. Le agarra el teléfono. Le agarra el teléfono a su pareja sin que la otra parte sepa, encuentra un mensaje que le puede parecer comprometedor y se lo reenvía a su teléfono celular, por ejemplo, para tenerlo como prueba o para utilizarlo después. Eso es un delito. Eso es un delito de violación de correspondencia. Y no es válido a la hora de un juicio, independientemente de lo que diga el mensaje o del contenido del mensaje que se encontró. Porque aquí el legislador le dio una absoluta el mensaje del emisor del mensaje, ¿verdad? Entonces ahí hay un delito de violación de correspondencia. Hay que diferenciar esto con lo que sucede en los casos en que a mí me envían un correo electrónico, es decir, yo sí soy el destinatario del correo, yo lo tengo lícitamente, pero amplío la esfera de intimidad a ámbitos a los que no se me autorizó. Por ejemplo, a mí me llega el correo entre usted y yo lo reenvío a otra serie de personas sin que usted me autorizara que yo lo reenviara en masa. Entonces estoy ampliando esa esfera de intimidad más allá de lo que se me autorizó. Ahí estaría cometiendo otro delito que se llama propalación, porque yo sí tengo el correo legalmente, pero nadie me dijo que yo podía reenviarlo a alguien más. Entonces algo tan simple como un reenvío de un correo electrónico podría estarse incurriendo en una actividad delictiva, ¿verdad? Entonces, pues es un asunto muy delicado. Es muy delicado, sí. Ahora bien, tengo cámara en casa, tengo una cámara en el local donde trabajo y bueno, entraron a robar y está grabado. ¿Ese sí me serviría? Sí, eso es distinto y con el video hay que hacer la diferencia y especialmente con cámaras de seguridad. El video que yo grabo en mi casa, si es prueba de un delito o si es prueba de una circunstancia que está sucediendo que puede ser delictiva, se puede utilizar como prueba perfectamente válida. Porque primero es video, segundo es el ámbito de mi intimidad, entonces soy yo el que está buscando que se utilice y es para efectos de seguridad. Entonces eso es prueba judicial totalmente válida, ¿verdad? Es totalmente distinto eso a, por ejemplo, captar el audio o accesar a un correo sin autorización de quien lo emite, ¿verdad? Que eso ya es otra cosa, pero las cámaras de seguridad, ya sea en comercios o casas, son prueba totalmente válida, aun cuando la cámara esté escondida, ¿verdad? Gerardo, y si sospecho, por ejemplo, que mi pareja me es infiel y se me ocurre a mí la idea de poner una cámara dentro del carro, ¿en mi casa? ¿esto funciona como una prueba? Sí, claro. Dentro del carro. Sí. Bueno, a ver, depende de la prueba. Si ustedes están poniendo, por ejemplo, una grabadora en el carro, que es un caso muy común, ahí hay un delito que se llama captación indebida de manifestaciones verbales. Yo no puedo grabar a una persona sin su consentimiento. Entonces, eso no es válido como prueba. Aunque sea un ámbito privado. Aunque sea un ámbito privado, más bien con más razón, por ser un ámbito privado. Añadiendo lo que te dice Douglas, yo pongo una cámara en mi casa sin decirle nada a mi pareja, sospecho de algo y la veo en pasos que no son. Pero eso me serviría sin el consentimiento de ella. Lo que no se puede hacer con esa imagen es desviarlo de su fin original. Entonces, si la imagen tiene que ver con ámbitos íntimos o actos íntimos, yo no lo puedo publicar en medios. Puede tratar de utilizarse como prueba el contexto del proceso judicial. ¿Verdad? Pero no podría publicarse a otros ámbitos o desviarse. Lo que se pena es accesar a comunicaciones sin autorización. Sí, como prueba eso sí le sirve el video. Ahora,
El audio es distinto, ¿verdad? Porque sí se hace la diferencia en la ley. La captación, que es la captación indebida de manifestaciones verbales que les comento. Yo no puedo grabar a una persona sin importancia de qué es lo que esté diciendo y utilizarlo como prueba, porque más bien esa captación es un delito, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferenciación con audio y video y también con la zona en la que nos encontramos y si se están ejerciendo actividades íntimas o no, ¿verdad? Entonces, un ejemplo muy común y que es algo cotidiano, la grabación, los mensajes de WhatsApp. A mí me envían un mensaje de WhatsApp y yo le tomo un pantallazo, ¿verdad?, a ese mensaje y se lo reenvío a otra persona sin autorización. Ahí podría haber un delito de propalación, porque el mensaje me llegó a mí legalmente, pero yo le tomo un pantallazo y se lo reenvío a otra persona, estoy compartiendo esa comunicación con alguien que no me autorizó. Y eso son situaciones de todos los días, ¿verdad? Y que ahí, todos los días, y que hay una actividad delictiva, ¿verdad? Ya que mencionas todos los días, ¿qué pasa con esa gente que graba videos en la calle con los teléfonos? Pleitos, una pareja peleando y lo suben. Además lo comparten. Sí, eso es distinto, porque como les decía, hay que ver el ámbito en el que nos encontramos y si se ejercen actividades de intimidad o no. Un pleito en la calle, un pleito callejero, no es un ámbito de intimidad. Ahí yo no vivo, ahí yo no duermo, ahí yo no ejerzo mis actividades íntimas. Es vía pública. El video sí puede utilizarse como prueba. Y no hay algún delito por ejemplo, estar yo grabando en vía pública, aun cuando lo que esté grabando sea un pleito callejero, eso no es delito alguno. Y las personas afectadas no pueden demandarlo a uno. Las personas afectadas pueden demandarlo por el tema de imagen, ya no por un tema de violación a la intimidad. Okay, pero sí se puede demandar. En zonas, sí, por ejemplo, una persona que persiga a otra grabándolo y después usa el video para hacer choteo, para ofensas, etc. etcétera. Una pareja peleando y la grabé. Y la graba y después lo publico, se podría reclamar ahí daños a la imagen. Si hay algún comentario lesivo del honor, podría haber eventualmente delitos de difamación, de injurias, otro tipo de delitos que tienen ya que ver con un tema del honor y no de intimidad, porque no estoy grabando en una zona privada, ¿verdad? Pero sí podría haber otro tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos consultas de los televidentes. Olma nos pregunta, por ejemplo, si graba algo con el celular y lo sube a redes sociales, volvemos a lo mismo, algún pleito, alguna acción, alguna infidelidad. Volvemos a lo mismo, depende de qué está grabando, ¿verdad? Es decir, si yo grabo desde un celular hacia una casa y estoy grabando actividades íntimas que están ejerciendo ahí las personas, puedo estar cometiendo un delito que se llama violación de datos personales, que tiene que ver con la captación indebida y después la publicación de datos sensibles y esto incluye imagen y video de las personas. ¿Por qué? Porque estás grabándolos en su zona donde ejercen actividades privadas. Pero si yo estoy grabando en la calle un pleito, como es una zona pública, pues ahí no hay delito alguno. El tema es qué haga después con esa grabación. Si yo la publico y hago chota de lo que sucedió o me burlo, ahí puede haber un delito, pero un tema ya más de honor, ¿verdad? Claro. Entonces, el solo hecho de grabar por sí solo en zona pública no es una actividad ilegal. Vamos a ver, aquí hay comentarios de nuestros televidentes. Lidiet Cruz dice, los audios por amenazas enviados, por ejemplo, cuando te envían un audio y es una amenaza. ¿Es una amenaza? ¿Eso puede ser una prueba? Sí, es que eso es diferente, porque eso no es que yo lo grabé sin su consentimiento. Si a mí me envían un audio y me están amenazando, eso es prueba judicial, totalmente válida, ¿verdad? Y yo sí lo puedo someter al conocimiento de la autoridad. Ahí no se podría decir, es que yo no autoricé para que usted lo compartiera, porque no es que yo estoy publicando el audio en Facebook, por ejemplo, sino que lo estoy utilizando en sede judicial por una amenaza que estoy recibiendo. Entonces, eso es prueba totalmente válida. Para estar claro, todas las pruebas, bien sean de audio o video, que se utilicen nada más a nivel judicial, ¿son válidas? Son válidas a excepción, bueno, son válidas las de video que pueden probar un hecho delictivo. Con las de audio hay que tener más cuidado, porque hay un delito de captación indebida de lo que sea manifestaciones orales, verbales, no hay un delito como tal por captación de video. Entonces, con el audio sí no sería válido. Por ejemplo, muchísimas personas consultan. A mí me estafaron y yo grabé a la persona cuando estábamos en una conversación en media estafa y tengo la grabación. Sí. Entonces, esa grabación hay que someterla como prueba. Eso no se puede utilizar como prueba. ¿A nivel judicial? A nivel judicial no se puede utilizar como prueba porque la captación es indebida, es parte de un delito y más bien la persona que lo grabó puede ser denunciada por la captación indebida de la manifestación verbal. Ya sea que lo estamos grabando en el bien nuestro. Ya sea que lo estás, porque en el momento en que hay que pedirle al juez lo que yo grabé demuestra el delito, le estás exigiendo que viole esa intimidad para ver si el contenido de la grabación en efecto demuestra ese delito o no. Entonces el legislador lo que dijo es la intimidad está primero y no podemos transgredir esa barrera, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa con las manifestaciones verbales. Con los videos es diferente. El video sí puede ser sometido como prueba con mayor facilidad.
por así decirlo, ¿verdad? Pero sí con las captaciones hay que tener cuidado. La única alternativa, si están, por ejemplo, en una conversación, sería, si yo le digo a la persona, puedo grabar esto y la persona autoriza y eso queda grabado, pero ahí sí, por usualmente supuesto, no que puedo ocurre así. utilizarlo. Pero bueno, Gerardo, eso, ¿qué eso pasa? es lo menos usual, por supuesto. Y en el caso de las cámaras en los carros, que usualmente se han puesto para cuando hay un choque o algún daño al vehículo, eso funciona como prueba, incluso Sí. para sobornos, porque se ha visto también camaritas que se Y ponen eso, ahí. y eso es prueba totalmente válida. Eso es válido. Eso es prueba totalmente ¿Y válida. por qué ahí sí es válido? Porque estamos, a ver, primero es prueba de video y segundo estamos en zona pública grabando, por ejemplo, se da mucho con motocicletas, que en accidentes de tránsito lo utilizan como prueba. Eso es absolutamente válido porque estamos transitando de forma normal, no estamos grabando ninguna captación de una imagen en zona íntima, en zona en donde se ejercen actividades privadas y además es prueba de un delito que puede haber sucedido o inclusive prueba de descargo. Si estoy en un choque y yo digo que yo no fui el que tuvo la culpa, es prueba absolutamente válida por la zona en la que estamos, ¿verdad? Entonces, básicamente las formas de delimitarlo es si se ejercen esas actividades privadas o no y si yo fui el destinatario o no de la comunicación o si lo estoy accesando sin ser una de las partes, ¿verdad? Donde Claro, solo podría claro. ser por medio de un juez. Si yo no soy parte en un correo electrónico o en un mensaje, etcétera, tendría que haber una orden del juez. Por lo menos así con correos electrónicos. Con mensajes de texto no se ha puesto de acuerdo los tribunales. Actualmente la mayoría de los jueces exigen que haya una orden del fiscal para accesar a mensajes de texto. Son pocos los que dicen, y es un criterio minoritario, de que se necesita orden del juez, que no basta la orden del fiscal. Pero bueno, eso es un tema ahí que está todavía en discusión. Ya, discusión, Vamos sí. a ir cerrando el tema porque Alexandra Herrera nos dice, ¿es permitido en una clínica estética o en cualquier, digamos, local tener cámaras en todos los cubículos? En todos los cubículos. Depende de qué estén haciendo las cámaras ahí. Si están en los cubículos, si están grabando situaciones que, por supuesto, por la naturaleza de una clínica estética, pueden ser íntimas, pueden estarse grabando a las personas, no sé, cambiándose su cuerpo, etcétera. Ejemplos de esto sí necesitaría autorización de los pacientes. De lo contrario, no podrían tener cámaras ahí, porque pueden estar grabando situaciones que después, si son desviadas o son utilizadas de otra forma, pueden incurrir en este delito que se llama violación de datos personales. Entonces, habría que tener autorización. Del paciente o la persona que está en el cubículo, ¿no? O la persona que esté en el Perfecto, cubículo, ¿verdad? perfecto. Bien, Gerardo Huerta, Gerardo. muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. Bueno, continuamos. Patricia. A mí se me atrae eso. Vamos, Patricia.